Intereses colectivos. El programa de la bancaria. Todos los martes de 15 a 16 horas por la Gráfica 89.3. Muy, pero muy buenas tardes. Bienvenidos una vez más a Intereses Colectivos, el programa de la bancaria aquí en Gráfica 89.3, transmitiendo para todo el país a través de nuestra queridísima radio y como siempre a través de nuestros medios digitales. Pueden escucharnos en la página de Bancaria como también en la página de Gráfica y además nos pueden ver en vivo en el canal oficial que tiene en YouTube Gráfica y también nos pueden ver después en el canal oficial que tiene Bancaria. Sí, estuve así como acomodándome el micrófono. Una tarde así agitada, mucho tránsito en la ciudad de Buenos Aires, eso que están en vacaciones de invierno, hoy vine en auto, mucho tránsito, para aquellos que vienen por 25 de mayo les quiero contar. Bueno, vamos a saludar a todo el equipo que hace posible que este programa salga al aire. Está Matías Márquez, Tati Cariaga, Gonza Mariani, nuestro amigo el perrito malvado que está acá, Mario Servilán, nuestro operador estrella Malena Coelho y su Yeda y su maestro sería, en este caso, Juli Pelliza, que está coordinando y visualizando todo lo que sucede en la radio. Y el ideólogo de este programa, el secretario de Prensa y Difusión, Claudio Bustelo, que hoy no se encuentra, obviamente por todas las cuestiones del sindicato, pero ahora tengo a ella, a la única, a la distinta, como digo siempre, a la licenciada Aldana Somoza. ¿Cómo estás? Lucas, ¿Bien? ¿Vos? Hoy mateando. Un matecito para levantar un poco la tarde. Hoy dije, le mando un mensaje a Aldana, escucha, lleva el termo, yo llevo la yerba, el mate, todo, equipo, y nos tomamos unos mates mientras estamos haciendo el programa. Bueno, también quiero saludar a Leito Martín, que es parte del equipo, y a nuestros amigos de Canal 1, en el Trébol Santa Fe, que obviamente nos transmiten todos los martes a partir de las 23 horas. Y mate de boca, no estamos pasando un buen momento, debo confesar, lo sabe todo el mundo, es de público conocimiento, pero en los malos momentos donde más se banca al equipo, en este caso. Bueno. A partir de ahora, ¿qué programa estamos? 165. ¿Tenemos algún dato de eso, perrito? El Cazador. El Cazador. En las viejas épocas podría ser. No, digo, de un amigo que veía una película que se llamaba El Cazador. Ahí directamente, sí. No está más esa película. Bueno, a partir de ahora, cuando se habilite la línea de celular, pueden llamar al 112-179-7822, 112-179-7822, a los tres primeros que llaman a partir de este momento. Se pueden hacer acreedores de una gorra edición limitada de Bancaria para estos momentos. Hoy está soleado, así que vendría muy bien esa gorra. ¿Cuáles son los requisitos que es lo que necesita la persona para ganar esa gorra? Bueno, como siempre llaman, tienen que decir sus datos, su nombre, número de DNI, banco al que pertenecen, número de afiliado o afiliada, si lo tienen a mano mejor, si no, los buscamos y después coordinamos para hacerles llegar el regalo de la semana. Bueno, antes de saludar a nuestra amiga María Pacisco, que el otro día tuvimos una cena tipo de reencuentro, despedida, como en realidad nunca es despedida, es una cena para justamente abocar momentos, recuerdos, nostalgias y cuestiones como equipo que hemos vivido, y la verdad que se pasó muy pero muy buen rato con todo el equipo ahí de Secretaría de Prensa, así que le mandamos ella fue el motivo, así que le mandamos un beso muy grande. Bueno, hoy vamos a hablar del tema de las bajas retenciones del gobierno que anunció el viernes en la inauguración de la exposición rural número 137 en el barrio de Palermo. También vamos a ver los resultados de la encuesta de Suban Córdoba que revelaron el crecimiento de desaprobación del gobierno y con respecto obviamente como principal causa al miedo a perder el trabajo. Y vamos a analizar un informe de la Universidad Nacional de San Martín que habló sobre el crecimiento del trabajo en plataformas como un refugio laboral, muchos trabajadores de Argentina. Debo confesar que me bajé la aplicación, quiero decir, porque en estos momentos hasta te diría que es una alternativa, lamentablemente, que va sumando trabajos, ¿no? En cómo se está viviendo. Que es un mercado, obviamente, cada vez más precarizado y esto, lo que decía recién, un pluriempleo constantemente, ¿no? Va sumando y estas plataformas también te lo permiten. Y lo que tiene de malo, obviamente, es la precariedad que genera, porque no tenés ningún tipo de resguardo, ni de la seguridad social, ni tampoco de seguridad laboral, o sea, es nada. Vos te exponés y como hoy veía. Ni derechos, ni nada. paritarias, ni absolutamente nada. No saben lo que significa eso. En el segundo bloque vamos a entrevistar a Florencia Fiorentín, que es economista, investigadora docente de la Universidad Nacional de General Sarmiento y economista jefa de Épica Consultores, para hablar del panorama económico y principalmente de lo que impacta la baja retención en el campo con este anuncio que declaró el gobierno nacional de Javier Milei.
Y al final, vamos a recordar que el 29 de julio, pero de 1966, la noche de los bastones largos. Antes de irnos a la cortina, recuerden ingresar en todas nuestras redes sociales. Pueden seguirnos en Instagram, pueden seguirnos en Facebook, también pueden seguirnos en X. Obviamente, como dije al principio, nos pueden mirar en nuestro canal oficial de YouTube, en la página ahí de YouTube, se meten en Secretaría de Prensa o Bancaria y sale directamente nuestro canal. También en Radio CUT, en todos lados estamos, absolutamente en todos lados. Bueno, no te vayas, acordate de meterte en la página, siempre digo, de Bancaria, en la parte de beneficios. Hay absolutamente de todo, metete mucho, o sea, vas a disfrutar de todo lo que tenés, de gastronomía, hotelería, espectáculos, ahora que están de vacaciones de invierno hay un montón de cosas como para que puedan hacer juntos, así que no se olviden. También quiero agradecer a nuestros amigos de Bancaria que grabamos el spot ayer con Claudia. Al final lo viste? pasamos. Sí, muy bueno quedó. Al final lo vamos a pasar. El equipo de edición, creo que estaba Facu incluido, no, espectacular. Yo solamente obviamente puse mi granito de arena, pero hoy lo vi aparte un laburo tremendo, porque estuvimos con Claudio laburando anoche hasta tarde, y fue a la madrugada y hoy de la mañana, creo que a 6, 7 de la mañana ya estaba. Así que primero agradecer como siempre la confianza y además el buen laburo que se hizo. Bueno, no se vayan, quédate del otro lado que seguimos con mucho más intereses colectivos aquí en Gráfica. Seguinos en nuestras redes sociales, nuestra página web labancaria.org, en Instagram, La Bancaria AR, en Twitter y Facebook, La_Bancaria, en YouTube, La Bancaria Prensa y Difusión. Intereses colectivos en La Gráfica. Seguimos en Intereses Colectivos, 15 horas, 10 minutos. Como siempre es habitual, repasamos el clima en la ciudad de Buenos Aires. Hoy martes 29, una semana fría, con una máxima de 16. Y se espera un fin de semana. El domingo va a estar hermoso, dicen soleado, sol total, con una mínima de 8 grados y una máxima de 17. Pero viernes y sábado se anuncian lluvias. Así que aquellas personas que tienen la posibilidad de disfrutar, bueno, hay lugares cerrados como para que puedan ir con los chicos y si no, bueno, jugate un juego de mesa, o las cartas. Ahora mi hijo que empezó a jugar al truco, estuvimos jugando al truco. Bueno. Son cosas que vas aprendiendo y que vas de alguna forma también en estas vacaciones pudiendo hacer. Bueno, este fin de semana el presidente, sí, tenemos un presidente que se llama Javier Milei, muchas veces parece que no es presidente, pero es presidente, inauguró la exposición rural número 137 en la sede de la Sociedad Rural en Palermo, que anunció la reducción de las retenciones a las exportaciones agroindustriales. La enseñanza es que la plata hay, pero para pocos. Esto es lo que nos acaba de dar como enseñanza el presidente. Mientras beneficia a este sector, sigue atacando a los senadores nacionales que aprobaron una semana atrás el aumento de jubilados y a la suba de pensiones por discapacidad. Hermoso. Claro, sí, claro, al campo le perdona, ¿no? Un porcentaje importante de las retenciones mientras sigue negando el aumento a los jubilados, ¿no? Después vamos a hablar igual con esta economista Florencia Fiorentín para profundizar en este tema, pero bueno, un anuncio que tiene que ver, ¿no?, con las urgencias políticas y económicas del gobierno. Por un lado, asegurarse de que sigan entrando dólares de las exportaciones y por el otro lado asegurarse un poco el resultado electoral en las elecciones de septiembre en la provincia de Buenos Aires. Recordemos que a fines de junio venció la reducción temporaria de las retenciones a las exportaciones de maíz y de soja y bueno, el gobierno estaba viendo de si la renovaba o no y bueno, por presión de este sector obviamente decidió anunciar la baja de nuevo de estas retenciones, ¿no? Bueno, la mesa de enlace, que además la Sociedad Rural y Carpap agrupa las cooperativas con Inagro, Federación Agraria, alertó al gobierno por el mal estado de ánimo que podía tirar por tierra estas expectativas electorales de La Libertad Avanza.
en las elecciones locales en la provincia de Buenos Aires, que es ahora en breve, y va a llevarse, bueno, en septiembre lo que hablábamos recién. Esto es lo que se va a generar con esto que está sucediendo. Sí, vamos a ver un poco algunas cifras, ¿no? De cómo actúa este sector, la patronal del campo. Cuando se habla del campo, bueno, es la patronal, ¿no? Son los sectores más adinerados de nuestro país. Junio terminó con una cifra muy importante, ¿no? De venta de granos por parte de los productores a las cerealeras, porque las retenciones estaban más bajas, ¿no? Es la típica que hicieron toda la vida. Cuando un gobierno los favorece bajando las retenciones, bueno, sí, te vendo, te exporto, y cuando suben ahí frenan todo. De hecho, eso es lo que estaba pasando, ¿no? Con el regreso de los niveles impositivos anteriores, cuando se venció esta baja temporal de las retenciones, la caída fue sustancial, ¿no? 400 millones de dólares en las primeras 2 semanas de julio, según advirtió la consultora Equilibra en base a datos de la Secretaría de Agricultura. La famosa retención de cosechas, ¿no? Claro. No me rinde tanto, entonces retengo. Por más de que se perjudique, bueno, tenemos acá muchas imágenes, ¿no? Cuando el campo, el campo, lo digo entre comillas, tirando leche, Sí, ¿no? tremendo. Así Cosecha. se manejó toda la vida y bueno, es parte de las ganancias, básicamente, que no están dispuestos a negociar. Yo digo, la gente cuando sale o salía, ahora ya no salen para nada, estos que salían y decían yo soy el campo, yo soy Vicentín, yo soy tal o cual, y escucha este tipo de novedades y no te alcanza el sueldo porque no te aumentan, no están saliendo para decir yo soy jubilado, yo soy docente, yo soy del Hospital Garrahan. Es ahí donde tenés que encontrarte, o como dice la canción, de qué lado de la mecha te encontrás. Bueno, ese es el lado donde estás, y no tratando de, por bronca, salir a bancar situaciones como esta, como una baja de retención en un sector que no estamos hablando de los sectores de campo que no tienen grandes ingresos, pero acá se beneficia siempre a los grandes empresarios del campo. Bueno, en este escenario que se enfrenta el gobierno para el resto del segundo semestre, se corría un riesgo de reducción sustancial al ingreso de dólares que va a poder impactar con la fuerza sobre el valor. Y obviamente ya está tensionada por la falta de reservas del Banco Central y el bajo precio con respecto a los bienes en pesos. Así es. Sí, esto es lo que va a disparar obviamente los precios, que va a pasar de acá en breve. Bueno, el flamante ministro de Economía, Luis Caputo, minimizó el costo fiscal que va a tener la reducción permanente de las retenciones, que lo calculó más o menos en 700 millones de dólares, algo así como 1 millón de pesos por año. Pero bueno, es un número muy cuestionado, ¿no? Ya de por sí todo lo que venga, digamos, de este gobierno, que se basa en fake news y en datos mentirosos, hay que dudar. Bueno, y hay otros números para contrastar esta cifra a la que se refiere Caputo. Por ejemplo, según la Bolsa de Comercio de Rosario, los productores mantienen en silobolsas toneladas de granos entre trigo, poroto y maíz equivalentes a unos 15.000 millones de dólares, que arrojarían unos 3.500 millones de dólares en ingresos fiscales, ¿no? Una barbaridad de plata que podrían tranquilamente ir a jubilaciones, ir al Garrahan, ir a la salud pública. Bueno, lo que hablamos siempre, ¿no? De cómo se distribuye la plata y la producción del país. Con las reducciones anunciadas ayer por Milei, el sábado en realidad, esa cifra va a caer en unos 1.000 millones de dólares. Bueno, cabe recordar la reducción de las alicuotas de retenciones, que son las siguientes, como para que tengan una idea. Soja del 33 al 26%, sobre el producto de soja la alicuota se reduce del 31 al 24,5%, lo que es carne aviar y vacuna también va a disminuir del 6,7 al 5%, que es lo que él anunció en su momento ayer. La alicuota baja del 12 al 9,5%, bueno, el sorgo también del 12 al 9,5%, girasoles. Esto es lo que impacta lo que decía recién Aldana, o sea, se jactan, se rasgan las vestiduras, diciendo que es, a Milei mismo, cuando se hablaba en el Congreso de que era una locura aprobar el aumento de jubilados por el desbalance fiscal que podía traer, y no tiene ningún problema a perder 1 billón, no es 1 millón, 1 billón de pesos por año. O sea, eso según Caputo, en realidad Caputo, es muchísimo más. Pero aparte digo,
¿con qué cara vienen a hacer un planteo como este cuando se están todo el tiempo diciendo que no quieren un desbalance fiscal por un aumento de jubilados cuando un jubilado gana 300.000 pesos? Que hoy estaba escuchando, no sé si lo tenemos alguna novedad, que en Córdoba, creo que es a nivel municipal, Sí. se les aumentaron al 83-84% y les pasa de la jubilación, creo que los municipales, no sé si me equivoco, hay que chequearlo a 720.000 pesos. Digo, tampoco es, porque no es la plata que alcanza, pero ¿quién puede vivir con 300.000 pesos? Digo, ¿quién tiene la caradurez, y lo digo públicamente, de venir y decirme que un jubilado puede vivir con 300.000 pesos? ¿No le da vergüenza al tipo o a la persona que viene y me dice, bueno, pero es necesario, es un riesgo para el país? ¿No te da vergüenza, digo, estar matando de hambre a una persona que laburó toda su vida para justamente el progreso de un país, para mantener a su familia, para después de jubilarse y decir, bueno, listo, trabajé hasta acá, ya me trabajé 40 años, necesito descansar? ¿Por qué tiene que seguir trabajando? Yo cuando alguien viene y te dice, no, porque el jubilado, si puede seguir trabajando que trabaje, ¿quién te dijo eso? ¿Cuál es? ¿De dónde está escrito? Si se supone que vos te jubilás para descansar. Ahora, si vos tenés ganas de seguir laburando, bueno, es una decisión propia. Ahora, laburar por necesidad, o ver a un jubilado que no puede más, que no le da el cuerpo, no sé, cortando el pasto, o saliendo a manejar, o lo que sea, porque no te alcanza la plata, te tiene que dar vergüenza defender una cosa así. Perdón, pero es así. Totalmente, bueno, y de hecho hasta el 4 lo que se espera, no porque esté bien, está muy mal, sino porque, bueno, ya sabemos cómo se maneja el gobierno y porque ya lo anticipó, es que vete, ¿no? El aumento jubilatorio que se aprobó en el Congreso de la Nación. Tienen tiempo, el gobierno, hasta el lunes 4 de agosto, cuando se van a cumplir los 10 días hábiles desde que la ley fue girada al Poder Ejecutivo desde el Senado. Y bueno, para darle tiempo a Guillermo Franco y al resto de los funcionarios que se encarguen de seguir convenciendo a los gobernadores y a los legisladores para negociar y conseguir una vez más a estos famosos héroes, antihéroes para nosotros, necesarios para brindar los vetos que quiere el presidente Javier Milei, ¿no? Que les niega un mísero aumento, porque no deja de ser un mísero aumento que no les resuelve nada a los jubilados y también la ley de emergencia y discapacidad, ¿no? El aumento de las pensiones para las personas con discapacidad. Yo es que trato de ofuscarme, pero digo, a los que trabajan, a los senadores, diputados, digo, que votan este tipo de proyectos, ¿qué me das a pensar diciendo que es un riesgo para el país aumentarle 40.000 pesos a un jubilado? ¿No te da vergüenza? Digo, ¿no te da vergüenza votar esto en contra? ¿No te da vergüenza avalar un proyecto como este? ¿Con qué cara salen a la calle después? O los libertarios que vienen y te dicen, no, porque es necesario, porque el presidente está en el camino correcto. ¿Con qué cara me venís a hablar cuando ves a una persona que no llega a fin de mes? Y no me vengan con el discurso de que toda la vida estuvieron mal los jubilados. No me vengan con ese discurso. Porque yo te puedo asegurar que siendo hijo de jubilado y teniendo muchos amigos jubilados, te puedo asegurar que en la época de Cristina, aunque te pese, aunque te moleste, viajaban en cuotas, se compraban computadoras en cuotas, llegaban a fin de mes. No me vengan con que estaban peor antes. No estaban peor antes. Están muy mal ahora. No existe ese relato que quieren imponer todo el tiempo de que las cosas siempre estuvieron así. Las cosas, el jubilado para mí obviamente nunca estuvo bien. Ya que estamos hablando, hablo de los jubilados, pero nunca se estuvo bien de parte de los jubilados. Nunca tuvieron una jubilación óptima. Pero no me vengas a decir que ahora con 300.000 pesos, con una cuota, ¿cómo se llama? Con un bono de 70.000 pesos, congelado hace casi un año, estás mejor que hace 2 o 3 años. Eso es una falacia y nadie me lo puede discutir. Que venga quien sea a decirme por qué motivo estaba mejor y vamos a charlar acá en vivo y en piso. Bueno, basta. Sí. Cambio de tema rotundamente. Una consultora, Subán Córdoba, indica que a pesar de que la inflación está relativamente controlada, el 63% de la gente siente que cada vez le cuesta más llegar a fin de mes. Justo estamos con esto. El 54% del dinero no le alcanza para cubrir las necesidades básicas. Bueno, el bolsillo es el nuevo termómetro que tiene como descontento al gobierno y señala esta consultora que el 57% de los encuestados desaprueban la gestión del gobierno fundamentalmente por el trabajo, la falta de trabajo y porque la plata no te alcanza. Sí, siempre las encuestas hay que mirarlas, Sí, ¿no? Con pinzas, pero bueno, son señales que van mostrando cómo la realidad se impone, ¿no? Que a veces el
el relato, por más fuerte y por más estrategia comunicacional que usen para seguir bajando su línea de que estamos ahora en Disney y que vamos camino a Alemania, Irlanda, estamos cada vez peor y la vida de la gente está empeorando, ¿no? Dios. Bueno, el sondeo de Suban Córdoba, que es una consultora que muchas veces la trajimos acá, que trae encuestas muy interesantes. Bueno, fue realizado en base a 1.400 casos y empieza a medir, ¿no?, un poco el clima social a medida que se acercan las elecciones de la provincia de Buenos Aires, que son el 7 de septiembre. Mismo día que... No, perdón, iba a decir un dato Cerca errado. de mi cumpleaños. Cerca de tu cumpleaños. Lo tiramos ya que estamos. Bueno, a medida que se acercan, decíamos, las elecciones bonaerenses y la de legisladores nacionales en octubre, sus datos principalmente hablan de la preocupación de los argentinos por los ingresos, ¿no? Hoy, hablando de esto, de la provincia de Buenos Aires, estaba viendo un canal de televisión abierta y te pasaban todos los robos en el conurbano. Todos en el conurbano pasaban, o sea... Bueno, hace un mes lo instalaban también, ¿no? Esto de que solo en la provincia de Buenos Solo en la Aires hay provincia. inseguridad. Bueno, estaba con mis viejos, obviamente, gente grande, y que son del conurbano, y me dice, no, pues esto pasa un montón, vos te das cuenta, Lucas, que esto, que el otro. Y yo lo miraba a mi viejo y le decía, pero vos entendés que esto es... vengo de provincia, es verdad que hubo inseguridad, es una provincia grande, donde tal vez no llegan, o porque tal vez la policía no da abasto, no sé. Pero lo que voy es, el medio que transmite esa información, lo que trataba de hacerle entender es que si estás pasando 4 o 5 hechos delictivos y todos en el conurbano, siempre sobre lo mismo, hay una intencionalidad, porque no vamos a decir que en Capital no hay robo, o sea, dale, o sea, existe también acá. Pero bueno, quiero decir con esto que tiene que ver con el hecho de imponer una noticia justamente para generar esta de, no, mirá los robos que hay que cambiar, porque me decía esto, no, mirá, no puede pasar más esto en la provincia, bueno. Tiene que ver con esto, justamente con las elecciones que se vienen ahora en septiembre. Los autores de trabajo preguntaron cómo calificarían su situación económica personal en los últimos 6 meses y el 47% respondió que peor, el 15% igual, es decir, un 62% habló de manera negativa, mientras que quienes sienten que están mejor solamente es un 16% y un 19% considera que está igual o bien, pero un 35% de respuestas positivas nada más. Es tremendo, ¿no? Este dato, el 60%, que el 50% Toma. diga que está peor. Y puede ser más, obviamente. Bueno, la frase que generó los mayores niveles de adhesión fue la siguiente: no es suficiente con que baje la inflación, necesitamos mejores sueldos. Esta frase obtuvo el acuerdo del 89%. Un montón. Otros elementos surgidos de esta investigación es que más del 50% siente miedo de perder su trabajo o sus ingresos por las políticas del gobierno de Javier Milei y solo el 14,7% logra ahorrar algo a fin de mes. Bueno, es lo que hablábamos recién, lo que decía Aldana, las encuestas hay que tomarlas obviamente con pinzas porque se realiza en un grupo reducido de personas y obviamente que no representa el total, pero bueno, hay un cierto margen que puede suceder tanto de error como de certeza. Y en lugar de obviamente determinado, en un sector, en un grupo etario y demás. Pero sí es real esto, o sea, el hecho de perder el puesto de trabajo, que es lo que se habla siempre, más con gobiernos de derecha, o mal llamados de derecho, liberales, o como quieran definirlo, digo, pasa esto, a la cantidad de desempleo que se genera un miedo constante de la pérdida laboral, y por eso mucha gente acepta cualquier sueldo, o sea, cualquier condición de trabajo con tal de no perder tu sueldo, y eso no es lo que corresponde. Cuando vienen y te dicen, bueno, hay que aceptarlo porque la patronal es patronal, si va siempre a sacar beneficio, gane 10, gane 50 o gane 1000, siempre gana, es así, siempre gana, si no, que se dedica a ser empleado. Porque el patronal es porque justamente es patrón y tiene un ingreso superior a vos empleado. Vos no sos el dueño de las vacas. Bueno, no sé, tengo que decir yo, vamos a lo al informe de la Universidad de San Martín, que está relacionado con el mundo del trabajo, ¿no? Con el pluriempleo, con las plataformas, la precariedad. Sí, es lo que hablamos, bueno, esto que queríamos, algunos datos del programa de capacitación y estudios sobre el trabajo y desarrollo de la Escuela Interdisciplinaria de Altos Estudios en la Universidad de San Martín, que analiza el mapa laboral en la época acá de Milei, el pluriempleo, plataformas, esto de la precariedad que le decía recién Aldana, es lo que más representa y hay datos.
Sí, es lo que veníamos charlando un poco, lo venimos tratando acá en el programa, ¿no? Cómo va cayendo el empleo formal y cómo va aumentando cuando vienen desde el gobierno a decir, bueno, se perdieron miles y miles de puestos de trabajo, pero se crearon un número mucho menor, pero encima es empleo informal, ¿no? Y bueno, un poco los datos de este informe ponen sobre la mesa cómo la economía de las plataformas se va consolidando como un refugio laboral de alguna manera para muchos trabajadores y trabajadoras en la Argentina. Según este informe, la combinación de un mercado laboral estancado, una tasa de desocupación del 7,9% en el primer trimestre de 2025 y salarios que permanecen un 15% por debajo de los niveles de 2017, impulsa a los trabajadores a buscar ingresos complementarios en actividades como el comercio electrónico, el reparto y la movilidad urbana. Uber, pedido ya, Rappi. Y cada vez, bueno, vemos cómo, no sé si les pasa en la calle, ¿no? Viendo que antes eran capaz pibes o pibas muy jóvenes que iban a laburar con la bici, qué sé yo, con moto. Y ahora yo estoy viendo cada vez gente más grande, ¿no? En peores condiciones, que es muy visible, ¿no? Eso como decías, un jubilado que no le alcanza, bueno, agarra una bicicleta hecha mierda que tiene en la casa y va a hacer se pone a laburar. pedidos. Es que aparte el desgaste, y es lo que hablábamos siempre, el tema de la salud fundamentalmente. Vos sos una persona grande, yo no tengo cuando tenía 20 años, y si bien uno puede estar mejor o peor en condiciones, el cuerpo te va a ir pasando factura a través de los años. Una persona de 60, 70 años que esté trabajando en bicicleta, haciendo un reparto, hay que tener un poquito de empatía con eso. Bueno, el empleo formal en el sector privado no logra recuperarse, manteniéndose estancado desde el 2024. Sectores como el comercio, hoteles, restaurantes, transporte, que lideran la expansión de empleo, con un aumento de 90.000 empleados independientemente y más de 110.000 asalariados informales en los dos últimos sectores y 160.000 trabajadores independientes en el comercio. Y aparte de estos datos, se fueron más de 3 empresas también a nivel internacional, donde se suponía que iban a traer empresas o que iban a venir a invertir. No, al contrario, se están yendo todos. Sí, la proporción de trabajadores con pluriempleo creció del 8 al 12% entre el 2013 y el 2024, que evidencia esto, la necesidad de ir complementando salarios porque con un solo salario no alcanza, y cómo esto también te transforma la vida, ¿no? Porque tener más trabajos es tener menos tiempo para estudiar, para formarte profesionalmente, para tener una vida, ¿no? Para desarrollarte en otros aspectos de la vida, para tener tiempo libre. No es casual, digamos, que estemos teniendo que en la sociedad cada vez hayan más problemas de salud mental. También tiene mucho que ver con la situación económica catastrófica que estamos viviendo, ¿no? Cómo impacta también en la vida cotidiana. Es un estrés que se genera todo el tiempo y que estás pensando todo el tiempo en trabajar y llegar a fin de mes y pagar las cosas. Y bueno, lo que representa justamente es esto, de poder de alguna manera subsistir. Pero hay algo, y ya con esto cierro, como para tenerlo en cuenta, es el trabajo te tiene que ayudar a vivir, no vivir para trabajar. El que tiene ese discurso incorporado, ya te lamento informar que te morí mañana y chao, o sea, no importa. Lo importante es lo que vos vivís. Es muy poético lo que estoy diciendo, pero es un poco así, o sea, digo... Es mirar la historia, ¿no? Claro, ¿de qué sirve, las primeras luchas obreras peleaban por las 8 horas y ahora no podemos estar retrocediendo siglos, digamos, ¿no? En términos de que ya creo que si sumamos esta situación de pluriempleo, mucha gente está trabajando mucho más de 8 horas, ¿no? Y más días y más... Sí. Con menos derechos, y aparte, con menos estabilidad laboral. Y aparte lo que decías vos, dedicándole menos tiempo a las cosas que realmente importan, como lo que es el tema de tu familia, como es el tema de si estudiás, si querés dedicarte tiempo para vos. Bueno, es así, o sea, un país se lleva adelante obviamente con trabajo, pero la realidad es que el trabajo te tiene que servir para vivir y no te la tenés que pasar trabajando para poder subsistir, porque ni siquiera que te haces millonario pasándotela trabajando. Bueno, cerramos, vamos a la cortina, Male, después seguimos con mucho más en Intereses Colectivos aquí en Gráfica. Radiográfica. 20 años. 20 años con las patas en la fuente. Recuperando el aire. En movimiento. Construyendo comunicación popular. 20 años sonando a Radiográfica. Día a día, los barrios del sur porteño protagonizan sus historias
y sus luchas. Mes a mes, Sur Capitalino te las cuenta. Para romper con el monopolio de la palabra, para construir un barrio más justo. Sur Capitalino, el periódico de La Boca y Barracas. Citrajucaba, el sindicato de los trabajadores y las trabajadoras del Poder Judicial de la Ciudad de Buenos Aires. Siempre defendiendo derechos de los judiciales. Citrajucaba. Subside, junto a las y los trabajadores de televisión. El sindicato de las nuevas tecnologías. La gráfica cultural. Industria de artistas. Una fábrica recuperada. Industria de la cultura. Un espacio cultural. Es un lugar en manos del trabajo, del pueblo organizado y del barrio de La Boca y Barracas. Un polo para todos en el sur de la ciudad de Buenos Aires. Seguinos en Instagram, @lagráfica.cultural. Una matriz productiva nueva. Abrí la cancha. Periodismo y tablón. Enfoque, análisis y una mirada federal. De lunes a viernes, de 16 a 18 horas. Los domingos, a las 21. Con Carlos Aida, Nehuen Ríos, Nicolás Podrosnik, Diego Cesario y todo el equipo. Un pase al vacío que nadie espera. Amor al deporte argentino y su identidad. Pasión, sentimiento y mucho, pero mucho tablón. Conexión en el aire. El espacio del periódico Conexión 2000. Música, historias del sur porteño. Martes, 21 horas. Conexión en el aire. Idea y conducción, Norma Rosa Torello. La gráfica y voz. Tu sonido. Nuestro sonido. Intereses colectivos. El programa de la bancaria. Seguimos en Intereses Colectivos, el programa de la bancaria. Estábamos hablando recién con Aldana del 1 de agosto, aquellos que creemos, yo por lo menos sí. No te olvides de tomar la caña con ruda, decía mi vieja. Así que, bueno, en ayunas, ese es el dato como fundamental, porque el día de la Pachamama. La Pachamama que te saca todo lo como para arrancar bien el año, porque para ellos evidentemente arrancaba el 1 de agosto. Así que, bueno, caña con ruda. Si no conseguís, armátelo, tenés un par de días como para armarte. Comprás caña y un poco de ruda y lo pones ahí, deja que ¿Es tan sencillo? Es así. Ruda macho, entiendo. Ruda macho, caña, no sé, preguntale al que te vende la bebida que es caña, le pones ahí, déjalo como que se fermente un par de días. En realidad lo ideal es que esté varios días, pero con un día, dos... Creo que hay un día para hacerlo. ¿Ah, sí? Hay que googlear, hay que googlear. No sé. Acá me dice Male que sí, que hay un día. Principio de junio. Bueno, pero estos son épocas modernas donde ante falta o necesidad... Siempre hay alguien Siempre hay alguien que te puede dar un poquito de... Sí, yo tengo acá la que me preparó mi vieja directamente, acá siempre atenta. Bueno, antes de irnos con la entrevistada, vamos a pasar el video, el spot, con una voz increíble, el locutor tremendo que ahí habla. No, pero el spot de las elecciones que son ahora el 7 de agosto, que se hizo para que todos los bancarios y bancarias, lo importante, esto lo digo en serio, más allá del chiste de la voz, lo importante de la participación. O sea, si bien es una lista única, hay que tener en cuenta la importancia de participar en las elecciones con respecto al sindicato. Eso da siempre, en todos los ámbitos, en todos los sindicatos, en todas las fuerzas, justamente valga la redundancia, la fuerza que da en este caso el sindicato bancario. No hablo más, pasamos a ver el video. El jueves 7 de agosto se acerca una fecha clave para las y los trabajadores bancarios. Serán las elecciones nacionales en la Asociación Bancaria, una jornada de compromiso con tu futuro. Esta conducción nacional ha sabido defender tus derechos y condiciones laborales en todo este tiempo y en cada circunstancia. Protegimos la banca pública de los intentos de privatización y hemos luchado con firmeza contra los achiques y cierres en la banca privada. Somos uno de los pocos sectores en donde logramos mantener el poder adquisitivo del salario.
actualizándose mes a mes en un contexto donde la política económica avanza sobre los derechos de los trabajadores y trabajadoras y sus salarios. Hemos revalorizado los hoteles propios del sindicato. Continuamos ofreciendo todos los beneficios para la gran familia bancaria, en turismo, viajes de bodas, cultura, espectáculos, kit escolares, red de clubes, vacunas y sumando actividades y nuevos beneficios permanentemente para nuestros afiliados y afiliadas. Brindamos además formación profesional de excelencia con el Instituto Bancar, indispensable a la hora de abordar el avance tecnológico, capacitando a todos los bancarios y bancarias para mirar al futuro con tranquilidad. Una lista donde el compañero Sergio Palazzo continúa liderando nuestro sindicato, un sindicato que defiende incansablemente tus derechos, donde se recuperó prestigio y reconocimiento, con las 53 seccionales de todo el país representadas, ratificando su condición federal, con paridad de género e incluyendo nuevas generaciones de jóvenes en todos los estamentos. Porque es indispensable construir unidad para defender tu trabajo, construir unidad para seguir cuidando tu salario, construir unidad para proteger la banca pública, construir unidad para luchar contra el achique de la banca privada. Por todo esto, te convocamos a fortalecer este compromiso con tu participación. Este 7 de agosto, votá la lista 1 celeste y blanca. Construir unidad para defender tus derechos. Bueno, ahí veíamos el video de este 7 de agosto, lo importante que es ir a votar, construir unidad. Recordemos qué se elige, ¿no? El Secretariado General Nacional, el Consejo Directivo, la Comisión Fiscalizadora y delegados y delegadas al Congreso y Comité Central de la Confederación General de la CGT. La elección va a ser el 7 de agosto, recordamos, a partir de las 8 horas. Va a haber urnas fijas en la bancaria y en las casas centrales y urnas volantes que pasarán por todas las sucursales. Sí, ahí el trabajo... Que ya igual el martes que viene vamos a hablar más largo y tendido. El trabajo importante que va a generar obviamente de todos los delegados, de los que están en las comisiones y demás. Bueno, vamos a darle la bienvenida a Florencia Fiorentina, economista, investigadora, docente en la Universidad Nacional de General Sarmiento y economista jefa de EPICA Consultores, para hablar obviamente del panorama económico y principalmente cómo va a impactar estas bajas retenciones que dio a conocer ayer en un anunciado el presidente Javier Milei. ¿Estás ahí, Florencia? Te habla Lucas Sarri y Aldana Somoza acá en Intereses Colectivos. ¿Cómo estás? Hola, ¿cómo están? Sí, acá estoy. Buenas tardes. ¿Cómo anda, Florencia? Bueno, gracias por atendernos. Queríamos arrancar por el anuncio del gobierno, ¿no? De bajar, de renovar la baja de retenciones. ¿Cómo analizás la medida y cuál va a ser el impacto fiscal, ¿no? de este anuncio? Bueno, a ver, estas medidas va bien en línea con las medidas que suele tomar el gobierno, que son medianamente cortoplacistas. Cortoplacistas en el sentido, el objetivo es contribuir a la generación de más dólares, a promover la exportación por parte del campo para, en el corto plazo, que ingresen más dólares al país vía exportación del sector agropecuario. ¿Por qué digo cortoplacista? Porque justamente el objetivo es ese, en el corto plazo, una herramienta más, sobre todo son cortoplacistas en este sentido, ¿no? En las restricciones que hay para la recaudación de dólares, para la generación de reservas. Cortoplacista porque hay otros elementos que afectan, como decías vos recién, esto obviamente que impacta directamente en la recaudación fiscal. También impacta directamente en los precios, cuando las retenciones afectan los precios de lo que se llaman las commodities o estos bienes que son transables, digamos. Cuando el precio local al que se vende, pagamos como consumidores, el aceite, la harina que viene en trigo, ¿no? Bueno, el aceite de girasol o lo que sea, el precio está determinado por el precio internacional descontada la retención. Es decir, si sube la retención, el precio baja, llevado a pesos, ¿no? Bueno, aunque ahora también se pueden pagar en dólares. Y si baja la retención, el precio sube, porque el campo
vende a nivel local al mismo precio que recibe al exportar. Eso es como macroeconomía básica. Entonces es muy esperable que que la baja de las retenciones afecte directamente a los precios de los alimentos. Y eso también puede generar un efecto adicional en la recaudación, porque si por aumento en el precio baja el consumo, ahí tenés también menos recaudación vía IVA, ¿no? Claro. Aunque bueno, esos productos también podrían ir a exportación. Pero sí, es una mirada cortoplacista sobre bueno, para la generación de dólares, que cada vez se vuelve más compleja. Ya sabemos que por vía turismo los dólares se están yendo, por turismo emisivo. Ya sabemos que por otros bienes y servicios también el balance comercial es negativo, como se está incrementando el ingreso de productos importados y entre ellos de muchos bienes finales, ¿no? Muebles, por ejemplo, ropa, todo lo que es indumentaria, tecnología, autos. La importación de autos usados, el último dato era casi 90% lo que se incrementó en el último año. La venta de autos de autos importados. Entonces es como una manotazo de ahogado para evitar que haya otra vía que desincentive el ingreso de dólares. ¿Cómo ves el panorama en este caso a nivel general, ¿no? Obviamente con el tema del dólar, o el dólar que por momentos parece que está bajo para aquellos que pueden comprarlo, y las bajas reservas que todo el tiempo se están como visualizando en el Banco Central? A ver, el dólar está bajo. O sea, yo sé que decirlo a veces es como, yo no puedo comprar ni $1 y no sé qué, pero uno no en relación con la capacidad de compra individual de las personas que estamos hablando acá y escuchamos, pero sí en relación con el precio que ha tenido históricamente en Argentina, en comparación con el precio del dólar en otros países y la evolución de los precios, el dólar está bajo. ¿Eso qué quiere decir? Que Argentina está recontra cara por eso esto del turismo emisivo. Por eso esto del aumento de las importaciones también. Argentina es cara y por lo tanto también para nosotros, el resto del mundo, lo que se vende en los otros países, ya sea servicios de turismo, ya sea muebles, como decíamos recién, son más baratos. Eso es indiscutible, creo que ni el gobierno lo discute, o sí, en algún momento lo discutió. La pregunta era cómo es el panorama, ¿no? Con esta situación. Se escucha muy bajito, no sé si vos me escuchás bien. Sí, yo escucho bien. Nosotros te escuchamos acá, Florencia, te estamos escuchando. Ok. No, perdón, ¿cuál era la pregunta? Sí, ¿cómo ves el panorama económico en general hoy en el país? Digo, con esta perspectiva de bajas reservas, ¿no? Con la situación dólar, con la cantidad de deuda, además que igual esa era otra pregunta que después te queremos hacer del horizonte, pero básicamente el panorama general económico hoy. Bueno, esa es la situación actual, lo que decíamos recién en la apreciación del tipo de cambio, que la coyuntura actual desincentiva el ingreso de dólares a la Argentina, ¿no? Porque desincentivan las exportaciones y fomentan las importaciones. Después está, todos estos ritmos cambiantes de cara a octubre, pero junto con esto lo que tenemos es que no hay una política concreta de atracción de inversiones o de generación de dólares, ¿no? O sea, una política productiva pensada para que el país genere exportaciones y el ingreso de divisas. La única que tenemos es el RIGI, que es el régimen de atracción de inversiones en ciertos sectores, que ya sabemos es un régimen que sobre inversiones muy importantes, muy elevadas, y en sectores que necesitan como mucho análisis de mediano y largo plazo, como es, por ejemplo, el caso de Vaca Muerta. Entonces hay como la política productiva está muy, muy centrada y muy sesgada en pocos sectores, en un único instrumento de política, que es el RIGI, y entonces eso hace que en términos de lo productivo se vuelva mucho más lento el ingreso de divisas. Entonces, actualmente, en este panorama en el que cada vez hay menos dólares, también tenemos esta situación de que cada vez se generan menos dólares. Es evidente que todo esto está generando un cuello, lo que llama un cuello botella, lo que llama teóricamente la brecha externa, o sea, un cuello botella en la generación de dólares, ¿sí? O sea, la economía
está convergiendo a un proceso de demandar más dólares de lo que genera. Y con las políticas actuales eso se está profundizando, con la apreciación cambiaria, con el atraso productivo. Sabemos que hay empresas que están cerrando y eso genera menos oferta de productos locales y por lo tanto más demanda de importaciones y menos promesa de, en el mediano y largo plazo, la generación de exportaciones. Y tampoco hay una política de desarrollo sobre sectores exportadores, ¿no? Salvo estos casos que decíamos, que se requieren inversiones de mediano y largo plazo y además son sectores muy específicos en el que se está volcando toda la confianza. Por eso, o sea, eventualmente Vaca Muerta, por ejemplo, va a generar un fuerte ingreso de divisas, pero hay que llegar a ese momento. Claro. Y faltan algunos años. Entonces, ese cuello de botella va a emerger antes. ¿Cuál es el panorama? Es el gobierno todo el tiempo implementando políticas como adicionales de parche para ir atravesando estas restricciones coyunturales que bueno, que cada vez se le van achicando las herramientas. Recién preguntaban deuda, bueno, es otra de las herramientas, otra de las, las herramientas que utiliza el gobierno para continuar con el atraso cambiario, que es la herramienta de política que usa también para continuar con este proceso desinflacionario. Entonces, es un programa de política que tiene muchos problemas de distintas dimensiones. ¿Cuánto puede sostenerse, Florencia, esta política económica? Digo, hay muchos economistas, de hecho creo que fue ayer el Premio Nobel de Economía dijo, ¿no? Es medio una bomba de tiempo, la Argentina está en puertas de otra crisis, digo, porque la deuda tiene un límite, además que ya con todo lo que tomaron es una deuda impagable, y de paso te pregunto también cuál es el horizonte, ¿no? Para el próximo gobierno que llegue con esta deuda que tenemos, que creo que ya supera los 56.000 millones de dólares. A ver, se puede sostener mucho tiempo. O sea, el tiempo que ya lo hemos visto con otros programas que no funcionaban y se sostuvieron muchos años. Ahí depende de cuándo el gobierno decida, este gobierno o el que siga, decida que hay ciertos problemas estructurales que se están profundizando con el modelo o que se podrían mejorar algunas cosas modificando el modelo. Pero este es un país en el que en general los programas de política, los dirigentes, se casan con sus modelos, ¿no? Les cuesta mucho salir de sus modelos y lo que vemos es que continúan hasta que o hay un cambio de gobierno que lo modifica o hasta mi recuerdo más claro de sostener un modelo hasta el último de los tiempos fue la convertibilidad, ¿no? Yo creo que ese es un claro ejemplo de que se puede sostener hasta que no se puede sostener más. Es cuando se cortaron, bueno, los créditos externos, cuando la conflictividad social era gigante, cuando la tasa de desempleo estaban en niveles altos históricos e insostenibles. Bueno, se puede llegar. Yo tenía una profesora que siempre decía, siempre puede ser más profundo el pozo, ¿no? Bueno. Sí. Florencia, te queríamos preguntar también por cómo estás viendo el mundo del trabajo, ¿no? La situación de los trabajadores y trabajadoras con salarios de pobreza, con empresas que van cerrando. Digo, también cuando pensamos en esto de qué tan sostenible es este plan económico, pensando también en las consecuencias y en lo que se va llevando puesto en términos de las condiciones de vida, ¿no? De cómo se van transformando las condiciones de vida. Bueno, el mercado de trabajo es, sin dudas, esta es una situación bastante delicada. Los salarios, para los que tienen empleo, los salarios están generalmente bajos. Hay casos y casos, ya sabemos, hay como diferencias muy estructurales, muy heterogéneas, depende del sector productivo, depende de la empresa en un sector, pero en general hay muchos puestos de trabajo que los salarios cayeron en términos reales o recién están empezando a recuperarse respecto de noviembre, diciembre de 2023, que ya era un momento histórico, o sea, desde la salida de la convertibilidad, de salarios bajos. O sea, estamos convergiendo a salarios, a un nivel de salarios que igual eran bajos en relación con lo histórico en Argentina, ¿no?
Y después los indicadores del mercado de trabajo muestran aumentos en la precarización, mayor informalidad y aumento en la tasa de desempleo. Claro. Los últimos indicadores mostraron que la tasa de desempleo cayó, que el desempleo se mide como la persona que no tiene trabajo y está buscando trabajo. Esa persona es una persona desempleada. O sea, aumentó la cantidad de personas que no tienen empleo y que lo están buscando. Y después todos los indicadores sobre el empleo formal muestran que hay menos puestos de trabajo formales y también que hay menos empresas que declaran empleo formal, o sea, básicamente empresas que cerraron, ¿no? Hoy más temprano me preguntaban también en otro medio sobre empresas multinacionales que sale más o menos en promedio una por mes, o sea, que se va del país. Y hay muchas empresas de capital nacional que cierran básicamente por la caída del consumo. Y ahí se genera todo un círculo vicioso muy estudiado en macroeconomía, que es la caída de los salarios reales genera una caída en el consumo y esa caída en el consumo genera que se cierren las empresas, porque las empresas están vendiendo menos. O que otro fenómeno que se está dando es por ahí no la eliminación de los puestos de trabajo, o sea, echar personal, pero sí reducir las horas, suspender con o sin con el cobro de los sueldos, o directamente, cerrar áreas de las empresas, recortar el personal. Y eso es básicamente porque las empresas están vendiendo menos. Y además, entre que hay una caída del consumo, están compitiendo contra bienes importados. Claro. Que también, entre que hay menos consumo, ese menos consumo también se vuelca a productos importados. Entonces, hay una cadena que reduce el nivel de actividad a nivel local y que afecta los puestos de trabajo, y eso vuelve a reducir el consumo por menores ingresos, y entonces se está generando un proceso de, en absoluto, menor nivel de actividad económica. Florencia, una última pregunta te hago, que tiene que ver, vamos a suponer que vos sos ministra de Economía. Suponete que sos ministra de Economía. Pará, porque quiero plantearlo desde este lugar. Sos economista, como Caputo, entonces digo, el as o la carta que ellos tienen en su manga es que el superávit fiscal es lo más importante y toda la historieta esa que ya sabemos. Digo, ¿hay una forma de que se pueda lograr este superávit fiscal sin afectar, según ellos, que dicen que es necesario, los sectores que tienen que ver con el tema de salud, jubilación? ¿Hay una manera de que sea congruente esto, de que se puedan mantener en un buen nivel los estados de lo que es salud, jubilación y demás, y mantener un superávit fiscal? Sí, siempre se puede pensar en mecanismos de política para tener lo que llaman los equilibrios macroeconómicos. Siempre se pueden pensar en un cambio en el sistema impositivo para recaudar de los sectores de mayores niveles de ingresos y afectar menos a los de menores niveles de ingresos. Las retenciones también eran mecanismos. Siempre, yo no soy especialista en la cuestión fiscal, pero siempre existen los mecanismos para generar la recaudación suficiente para poder invertir en lo que son los servicios públicos elementales, que son salud, educación, infraestructura, ¿no? Y además, hilamos con el principio, con lo de la mirada cortoplacista. No invertir en estos sectores actualmente o reducir tanto el presupuesto implica patear la pelota para el futuro. O sea, en algún momento se tiene que realizar ese gasto que ahora no se está realizando. Entonces se está comprometiendo también el superávit fiscal a futuro. Creo que el caso que más lo ilustra es lo del tema de las rutas, ¿no? En algún momento hay que reasfaltar esas rutas que ahora se están destruyendo. Entonces, es evidente que no es sostenible el nivel de ajuste fiscal que está teniendo este gobierno. Bueno, ministra, directamente, ya está. Pero es que en realidad uno juega un poco con las palabras, pero en cierta manera la explicación que das en tu entendimiento es que es la lógica, y sin embargo, viste, te corren con esto de que no va acorde. Florencia, gracias por el tiempo, ya nos quedamos sin tiempo, si no te digo que vamos a seguir charlando y ya en otra oportunidad te postulamos como futura. ¿Quién te dice? Nunca se sabe, la vida es así.
Te lo voy a agradecer en ese momento. Cuando llegues a un ministerio, se acordate, mira, hay intereses colectivos, lo anunciaron, predijeron el futuro. Tuvieron la primicia, mira, 15 años atrás. Pero bueno, pará, igual te digo, esto que estás diciendo, a veces me pasa quiero ser práctico, yo tengo dos hijos, mi hijo más chico siempre me decía el pediatra, lo que yo no sé resolver, se lo pido a un especialista. Y vos ves, o sea, que no se quedaba con esta cosa egocéntrica como médico. Acá lo mismo, o sea, ante una problemática que tiene un ministro de Economía, tendría que recurrir a personas, en este caso idóneas como vos, que entienden del tema también y que dicen, mirá, esto se puede resolver de tal manera. Y ahí te das cuenta, o por lo menos dejan en evidencia, que en realidad no hay una problemática, sino que quieren beneficiar a algunos sectores. Esto es así. Florencia, gracias por el tiempo y gracias por todo. Siempre hay que tener cuidado con los discursos. Tal Sí, cual, totalmente. tal cual. Un Gracias, beso grande. Florencia. Bueno, ahí escuchamos a Florencia Florentino, nos quedamos sin tiempo ya, así que vamos directamente a los ganadores. Tenemos las 3 ganadoras y ganadores son Sofía Villalba del Banco Piano, Pablo Semeria también del Banco Piano y Lourdes López del Banco Macro. Bueno, bien, ganadores, la gorra, se llevan ahí. Tiró redoblante y todo, Malena. ¿Cantó? Sí, eso no lo aprendió de Julián, porque en su vida, en estos 4 años, tiraste un Que redoblante. está con Te su quiero aprendiz, decir, así no que me lo vengas está a mí a dando apurar todo. ahora de estudio, Pará, que viene... De ahí ella, perdóname, de ella, la estoy viendo a ella acá. Se quiere llevar los créditos. Se quiere llevar los laureles. Igual no te enojes porque no te da un mate nunca más. Tengo mi propio mate, no serán los que vos hacés, como me dijo Valdana. No es el mejor mate más allá de los colores, pero lo que hay en este Pero de momento. boquita, De así que... boquita. Bueno, gracias a todo el equipo que hace Intereses Colectivos, como siempre, Matías Márquez, Tati Cariaga, Gonzalo Mariani, nuestro amigo el perrito malvado, Mario Servilán, Malena Coelho, Juli Pelliza, el secretario de Prensa y Difusión, Claudio Bustelo, mi compañera acá, mi coequiper, Aldana Somoza. Gracias, Aldo. Gracias, Lucas. Mi nombre es Lucas Arri, nos reencontramos, si Dios quiere, el próximo martes. Recuerden lo importante, lo individual suma, pero lo colectivo transforma. Nos reencontramos el próximo martes para hacer Intereses Colectivos aquí en Gráfica. Radiográfica. Intereses Colectivos, el programa de la bancaria. Todos los martes de 15 a 16 horas por la Gráfica 89.3.